Voy a pedir que abra su Biblia donde tuvimos la lectura en esta tarde del culto, en el libro de Filipenses, el capítulo 4, y quiero que vea nada más una pequeña frase que aparece en el versículo número 8, Filipenses 4:8. Dice ahí la Biblia, la última parte, lo leo todo y dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, termina diciendo este versículo, ¿qué dice, hermanos? En esto pensad, en esto pensad. Y quiero hablarles sobre esa frase, en esto pensad, para poder llegar a la conclusión de tener una vida gobernada por la verdad de Dios. Vamos a orar. Cierren sus ojos y oremos. Señor, gracias por mis hermanos que están conmigo, que están con nosotros, reunidos como iglesia, como tus hijos, como tu pueblo. Gracias, Señor, porque a pesar del cansancio, a pesar de las actividades de este fin de semana, se han esforzado y están aquí, Señor, porque te necesitamos, queremos que nos hables. Señor, te ruego que alimentes nuestra alma. Padre bendito, que tu palabra traiga consuelo, ánimo, enseñanza, que nos redarguya de pecado, que nos consuele, que nos dirija en esta noche, Señor. Te pido que me limpies de todo el pecado, de toda la maldad, de toda iniquidad, y que pueda ser un instrumento para comunicar tu mensaje en esta noche a mis hermanos. Gracias, Padre, por esta mañana, y ahora te pido que nos hables en el nombre precioso de Jesús. Amén. La epístola de Filipenses fue escrita por el apóstol Pablo. La edad, o más bien la fecha probable de escritura, fue en el año 60 al 62 después de Cristo. Pablo se encuentra prisionero en Roma. Es una de las cartas que se les llama las cartas de la cárcel. Él está prisionero ahí. Vea por favor el capítulo 1, el versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. En el versículo 13 dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y en todos los demás. Humanamente, entonces, Pablo ahora está limitado humanamente. Está vigilado, está encadenado, no puede avanzar, está bajo una presión constante, una dieta muy estricta. No le estaban dando filetes, ni le estaban dando un trato especial. Estaba encarcelado por causa de la predicación del evangelio, pero sin embargo, esta carta Pablo expresa gozo. Es una de las cartas del apóstol Pablo que expresan más gozo que ninguna otra. Esta carta es una carta de total agradecimiento hacia la iglesia de Filipos, quienes eran los que le apoyaban, quien oraban por él, quien lo sostenían en oración. Y Pablo está espiritualmente lleno de gozo, lleno de paz, lleno de esperanza. Y esto suena extraordinario porque un hombre que está encerrado habla de una libertad espiritual. Porque aunque físicamente Pablo se encontraba entre unas rejas y ahí entre hoyos prácticamente, él tenía una libertad que solo los hijos de Dios gozamos. Que a pesar de esas circunstancias tan adversas, él estaba gozoso, él estaba contento de ser partícipe de los padecimientos del Señor Jesucristo. Recuerden que la iglesia de Filipos fue fundada en el segundo viaje misionero de Pablo, en Hechos capítulo 16, predicando la palabra de Dios, entre los cuales en la iglesia se encontraba aquel carcelero. ¿Recuerdan esa historia? Cuando dice la Biblia que a medianoche tembló y todas las puertas se abrieron, y dice la Biblia que el carcelero se iba a quitar la vida pensando que todos habían escapado, pero él y toda su casa
fueron salvos ese día, esa noche, y se bautizaron esa misma noche. Esta iglesia estaba compuesta por creyentes que estaban enfrentando gran oposición, persecución, conflictos internos, y Pablo escribe esta carta con varios propósitos, uno de los cuales, como ya mencioné, es agradecer a la iglesia por ofrendas, agradecerles por sus oraciones, por su fidelidad. Pero al mismo tiempo, en esta carta, aparte de darles instrucciones, él culmina en el capítulo 4 que acabamos de leer, ya antes habiendo hablado del gozo cristiano. Él ya habló de la humildad de Cristo que tenemos que imitar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Ya Pablo habló en esta carta de la perseverancia. Ya ha hablado de la unidad. Ha hablado de la paz de Dios. Ha hablado de no estar afanados y orar por todo con agradecimiento para que la paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento, guarde nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Pero ahora Pablo, para concluir, en el capítulo 4, en el versículo 8 y 9, antes de despedirse y agradecer, porque él desde el versículo 10 hasta el versículo 23 del capítulo 4, él agradece las ofrendas que le han mandado. Pero antes de concluir esas instrucciones, Pablo lleva al campo de batalla más importante de todo creyente: la mente. Porque antes de caer en pecado, el hombre cae en la mente. Antes de llevar a cabo los más terribles actos pecaminosos, antes de desviarse exteriormente, el cristiano se desvía en lo interior. Antes de ver al hermano que dice que es cristiano, antes de verlo engañar a su esposa, antes de verlo nuevamente tomando una botella, antes de caer en los viejos hábitos, antes se cayó en la mente, en el interior. La vida cristiana se gana y se pierde. ¿En dónde, hermanos? En la mente. Por eso es que Filipenses capítulo 4, en el versículos 8 y 9, está Pablo cerrando esta preciosa carta, diciéndole a los hermanos: miren, hermanos, por lo demás, hermanos. Vea versículo 8 donde estamos ahí leyendo. Por lo demás, hermanos. En otras palabras, hermanos, todo lo que yo les he dicho es verdad, todos mis consejos y todo lo que yo les he dicho. Pero además de eso, tengo una última instrucción que darles. Y en realidad son dos grandes instrucciones, una en el 8 y una en el 9. Y ahora él dice: además de todo esto, hay un campo de batalla que tienes que controlar, que tienes que cuidar. Porque puedes estar regocijándote en el Señor y ser gentil, y puedes estar orando para no estar afanado, pero hay un campo del cual Satanás sabe que puede ganar ventaja y acabar contigo, querido hermano de Filipos. Y ese campo es la mente. No es simplemente una lista de buenos pensamientos que Pablo da aquí. En realidad está haciendo un llamado a desarrollar una mente sana, pensamientos correctos, porque la Biblia dice: tal es el pensamiento en su corazón, tal es él. Nuestros pensamientos controlan nuestras acciones. Por eso él dice: por lo demás, hermanos. Y da una lista que quiero que analicemos, hermanos. Porque mire lo que dice al final. Dice: en esto pensad. ¿Verdad que sí dice el versículo 8? En esto pensad. Pablo utiliza una palabra griega. Esa palabra pensad es logizamai, que quiere decir
calcular. Quiere decir considerar con cuidado. Quiere decir una meditación constante, una evaluación profunda. Pablo está diciendo, lo que yo te voy a enseñar tiene que ser algo calculado, algo para ser considerado cuidadosamente. Pablo está diciendo, en otras palabras, no permitas que cualquier cosa ocupe tu mente. Llena tu pensamiento con aquello que honra al Señor. Y Pablo, hermanos, llega al final entonces de esta epístola diciéndoles a los hermanos que las batallas más importantes se ganan o se pierden en la mente. Y sobran los ejemplos en la Biblia para poderlos estudiar. ¿Qué me dice de David? El poderoso rey de Israel, el ungido del Señor, el matagigantes, el escritor de muchos preciosos salmos, el hombre conforme al corazón de Dios. De su simiente se había de levantar aquel que redimirá a Israel, Jesús, llamado el Cristo. Pero dice la Biblia que en una ocasión él salió alterrado, y usted conoce la historia, y dice la Biblia que vio desde su terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, y envió a preguntar quién era aquella mujer, de quién era mujer, quién era ella. Y el soldado regresó con la información, y cuando David supo quién era, empezaron los pensamientos y la batalla en la mente. Antes de decidir, hubo una meditación, porque la palabra de Dios dice, en mi meditación se encendió fuego, dice la palabra. Por supuesto que pasó un tiempo desde que fue informado David de quién era la mujer, hasta que mandó por ella. El soldado le dijo quién era. Aquella mujer es Betsabé, esposa de Urías Heteo. ¿Sí conocía a Urías Heteo David? Claro que sí. ¿Sí conocía a su padre de la mujer? Claro que sí. Conocía hasta el abuelo de la mujer. Sabía perfectamente quién era. Así que David tuvo que maquinar esos pensamientos hasta decidir dejarse dominar por ellos, y mandó en secreto por aquella mujer, la cual no se resistió y vino secretamente, probablemente por la puerta trasera, lateral, sin que nadie pudiera notar su entrada. Cometieron aquel pecado y usted conoce el resto de la historia. Porque en el corazón, en la mente de David, antes de que cayera con Betsabé, primero cayó en su mente, primero cayó en su meditación. ¿Y qué me dice de Judas? Antes de que entregara a nuestro Salvador, primero alimentó su mente con la codicia, primero lo alimentó con la traición. Porque no fue una ocasión la que se le ocurrió. Si usted lee con cuidado se va a dar cuenta que dice que él buscaba ocasión, meditando una y otra vez cómo había de entregar al Señor. Pedro, antes de que negara al Señor con sus labios, primero permitió aquel temor dentro de su corazón. Así que, hermanos, lo que pensamos es demasiado importante. Por eso Pablo concluye esta carta de Filipenses dándonos una lista de las cosas en que debemos de pensar. Bajo la dirección del Espíritu Santo, Pablo levanta una muralla espiritual alrededor de la mente del creyente y nos dice, en esto pensad. No en la maldad, no en la inmoralidad, no en el temor, no en la amargura, no en la crítica. En esto pensad. ¿Y en qué Pablo nos dice que debemos de vigilar cuidadosamente?
¿En qué debemos de meditar continuamente? Evaluar profundamente para cuidar y resguardar nuestra mente. Mire la primera cosa en la que debemos de meditar. Dice ahí el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. La palabra verdadero viene también de una palabra griega que quiere decir lo real, lo genuino, lo opuesto al engaño. Satanás siempre va a trabajar para engañarnos, para que meditemos, porque la Biblia dice que Él es el padre de toda mentira. La palabra verdadero aquí habla de aquello que es real, que es auténtico, aquello que no tiene una mezcla con el engaño, con el pecado. Satanás trabaja distorsionando la verdad de Dios. ¿Se recuerda en el huerto del Edén cuál fue la estrategia que él usó? Con que Dios os ha dicho, mezclando la verdad con la mentira. El enemigo no ha cambiado su manera de pensar. Él va a intentar sembrar dudas acerca de la palabra de Dios. Hoy seguimos rodeados de mentiras. Mentiras en la cultura, en la política, en la sociedad, en las redes sociales, en las emociones, mentiras en el corazón, mentiras y mentiras y mentiras. Y Satanás va a intentar llenar nuestra mente de mentiras. Por eso, hermanos, Pablo les dice a los hermanos de Filipos, hermanos, cuiden su mente, piensen cuidadosamente en lo que sí es real, en lo que sí es verdadero. Piensa en lo verdadero, llena tu mente de lo que es verdad y sabe que es verdad la palabra de Dios. Deberíamos saturar nuestra mente de cosas espirituales. Deberíamos de escuchar predicaciones, escuchar meditaciones, ponernos la Biblia, leer la Biblia, saturarnos de la palabra, porque el Señor dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad de Dios es la que limpia nuestra mente, la verdad de Dios es la que nos da dirección en la vida, la verdad de Dios es la que fortalece contra las acechanzas de Satanás. La verdad de Dios. Mire qué ejemplo de esto es José. Génesis 39. Ponga una marca ahí porque vamos a regresar a Filipenses. Pero en Génesis capítulo 39 encontramos a un joven de aproximadamente 17 años. Casi como Caleb, ¿verdad? Caleb tiene 16 y medio. Pero dice la Biblia que José fue acosado por varias ocasiones por la mujer de Potifar. Dice la Biblia en Génesis 39, el versículo número 8. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres, dice ahí, su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa ahí, y ella asió de su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en manos de ella y huyó y salió. José había llenado su corazón de la verdad divina. José había saturado su mente de lo que es verdad, de lo correcto para Dios. Y dado el momento de la tentación, cuando aquella mujer de Potifar dice que hablaba cada día, eso no quiere decir que fue una sola ocasión y ya.
Cada día, Satanás venía con pensamientos lujuriosos para atacar a ese joven de 17 años con una mujer seguramente hermosa por la posición que tenía su esposo. Una y otra vez, si José no hubiera estado lleno de la palabra de Dios, de meditaciones correctas de la verdad divina, él hubiera caído. Pero José resistió porque la verdad gobernaba su mente. ¿Cómo haría yo este mal? Y pecaría contra Dios. Aquello que domina nuestros pensamientos termina dominando nuestras decisiones. Si llenas tu mente, hermano, de pecado, ¿cómo crees que será tu actuar? Si llenas tu mente de inmoralidad, terminarás contaminando tu vida, fracasando en tu matrimonio, fracasando en tus relaciones, arruinando tu familia. Si llenas tu mente, hermanos, de inmoralidad, de porquería, acabarás lejos de la voluntad de Dios. Pero si llenas tu mente de Cristo, de la verdad de Dios, entonces tu vida comenzará a reflejar a Cristo también. Como he conocido a hombres que tienen problemas con su vista, específicamente con, usted ya sabe, ese contenido para adultos. Y han estado, hermanos, llenando su mente de esas cosas. Y esas cosas han saturado su mente y su corazón para entonces cometer los actos más viles y pecaminosos fuera del matrimonio, arruinando su propio matrimonio. Y no llevan una ni dos, llevan varias, porque el problema está en su mente y en su corazón. ¿Cómo olvidar aquella historia de aquellos jóvenes que se dedicaban a esas bajeces? Y en la noche de despedida de solteros, llevaron a una mujer a la despedida. Los jóvenes estaban disfrutando y gritando y en la despedida impura. Llegó el día de la boda y se casaron. Pasó el tiempo y la mujer quedó embarazada, su esposa. Pero a la hora del nacimiento, notaron desde el embarazo inclusive que ella tenía un problema con el bebé. El bebé tenía algo mal. Era una niña linda, pero ciega. No pudo nacer viendo. Los doctores hicieron la investigación, la razón de por qué ella había nacido ciega, y descubrieron que fue por una enfermedad venérea. Una enfermedad que él le contagió a ella. Y ella le reclamaba diciendo: yo me conservé pura para ti. Yo hice todo lo que me correspondía. Él tuvo que confesar lo que sucedió esa noche de despedida de soltero. Despedida de soltero. La niña nació y comenzó a crecer. Él sentía una gran culpa por causa de lo que había sucedido. Pero ya antes había tenido un historial de ver cosas incorrectas. La niña creció hasta la edad que pudo hablar y un día le dijo a su papá: papi, ¿por qué yo no puedo ver como los demás niños? Yo me porté mal para que Dios no me diera la vista. ¿Qué hice yo? ¿Por qué no puedo ver con mis ojitos? El hombre comenzó a llorar y sentirse miserable tanto que tomó una escopeta y se quitó la vida. Por los problemas que tenía en su mente, le llevó a cometer actos impuros. Hermano querido, ¿qué está consumiendo tu mente?
¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿Estás llenando tu mente de la verdad de Dios o de la basura del mundo? Así que hoy tenemos algo importante que decidir. No podemos seguir siendo derrotados en nuestra mente. No podemos seguirnos alimentando de chismes, inmoralidades, críticas y cualquier cosa que es mentira. La mente, alguien dijo, es como un altar. Si no lo llenas de verdad, el enemigo lo llenará con sus mentiras. Dice en primer lugar, Pablo, considera cuidadosamente pensar en lo que es verdadero, en la verdad de Dios. Deja de escuchar esas mentiras que te van a terminar acabando contigo. En segundo lugar, vaya otra vez a Efesios capítulo 4 y dice la Biblia ahí, todo lo honesto. La palabra honesto en el griego es setnos, que significa digno, honorable, reverente, noble. Dije digno, honorable, reverente, noble. Esto habla de una experiencia espiritual no superficial, pero honesto significa entonces que lo que yo pienso debe ser algo honorable, algo en lo que Jesús también pudiera pensar. Pablo está diciendo, no vivas alimentándote con ello que degrada tu alma, que ensucia, que mancha tu alma redimida. Tú eres un hijo de Dios. Él te ha salvado. Eres su hijo. La simiente preciosa está en ti. Tienes el poderoso Espíritu Santo contigo. No puedes seguir pensando en aquello que no es honorable, que no es digno, aquello que no es reverente, aquello que ensucia. Vivimos hoy en días, hermanos, donde la gente se ríe del pecado. Algo pecaminoso es algo chistoso. La gente lo ve como lo más normal. La gente lo llama cultura, lo llama entretenimiento, lo llama libertad, pero la Biblia lo llama pecado, hermanos. Una sociedad que se burla de la pureza, una sociedad que se burla de la virginidad de los jóvenes, una sociedad que se burla de toda la santidad que proclama la Biblia. Pero el creyente, le recuerdo que hemos sido llamados a ser diferentes, a iluminar como luminares en medio de las tinieblas. Se nos ha llamado a ser hijos de Dios. Se nos ha llamado, hermanos, a ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Así que los hijos de Dios no pueden participar de conversaciones que deshonran a Dios. No podemos participar de comentarios que no son dignos de un hijo de Dios, que no son honorables, no son reverentes, no son nobles. Ya esas bromas que entristecen al Espíritu Santo no pueden ser parte de nuestras conversaciones. No podemos estar con aquellos que deshonran a Dios, porque esas conversaciones y meditaciones en mi corazón no son honorables. No son honestas. Le recuerdo lo que dice Proverbios 15:26. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, dice la Biblia. Y qué ejemplo tan maravilloso tenemos con Daniel. Recuerda a Daniel, otro joven de casi la misma edad, llevado cautivo en la deportación a Babilonia junto con otros cuantos judíos, entre los cuales destacan Sadrach, Mesach y Abednego, que les pusieron esos nombres allá en Babilonia. Todo a su alrededor estaba contaminado. Estaba en medio de una sociedad completamente idólatra, perversa. Hasta la comida de la que se alimentaban iba en contra de la ley que tenía Daniel en su vida. Inmoralidad, soberbia,
orgullo. Se le dijo que se alimentara y él propuso en su corazón no qué, hermanos, no contaminarse con la porción de la comida del rey. Daniel decidió mantener su mente honorable, su mente, hermanos, reverente, su mente noble, su mente lejos de pensamientos que no le agradaban a Dios. Daniel decidió mantener una mente honorable, honrosa delante de Dios, porque él propuso en su corazón, en su mente: yo no me voy a contaminar con esta sociedad. Sé que estoy en medio de una sociedad, no me puedo ir de aquí, soy un esclavo aquí, pero yo controlo a lo que está aquí adentro. Ellos podrán quererme obligar a hacer algo, pero hay algo donde no pueden entrar, y es en mi mente. Él propuso en su corazón no contaminarme. Aunque él pudiera estar allá en ese lugar, Babilonia, él tenía una determinación en su mente: yo no voy a pensar en cosas no dignas, no honrosas. Y déjeme recordarle que la verdadera santidad comienza en nuestra mente. Cuide, querido hermano, lo que pensamos, lo que vemos, lo que observamos. No permita que pensamientos sucios y perversos lleguen a su mente. Debemos tener cuidado con aquello que ya hasta estamos normalizando, porque si recuerden que lo que toleramos hoy, mañana a veces termina dominándonos. Todo lo honesto. Pablo dice: tienes que pensar en lo que es verdad. Tienes que pensar en lo honorable, en lo honroso. Que no venga nada perverso a tu vida. Cuida tu mente, porque Satanás te va a hacer caer. Pero la lista sigue. Mire lo que dice, por favor, en la continuación: todo lo honesto, todo lo justo. ¿Sí están ahí, hermanos? Filipenses 4:8: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. La palabra justo habla de aquello que es alineado con la justicia divina. Quiere decir aquello que es correcto, aquello que va de acuerdo con la justicia de Dios. Recuerden que vivimos en un mundo torcido, un mundo que celebra la injusticia, un mundo que está corrupto, un mundo que ama la mentira, un mundo que está corrupto en todo el sentido de la palabra. Así vivimos en este mundo. ¿Amén, hermanos? Pero no podemos conformarnos a este mundo. El creyente, dice Pablo, debe de pensar conforme al carácter de Dios, lo que es justo, como Dios piensa, lo que Dios dice. Esta semana estaba hablando con alguien y le decía: la palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios no tiene actualización de software. La palabra de Dios es eterna, perfecta. No pasa de moda, aunque el mundo diga que es antiguo, aunque el mundo tenga sus propias leyes, Dios sigue teniendo santidad y justicia. Y dice, no vaya allá, pero dice Miqueas capítulo 6 y versículo 8: oh hombre, Él ha declarado lo que es bueno. Dios no solamente quiere acciones correctas, también quiere que nuestros pensamientos sean justos, sean correctos, sean rectos. Porque una persona puede caminar con toda propiedad, pero sus pensamientos son más que asquerosos para Dios. No se trata de apariencia externa solamente, porque el hombre mira lo que está delante, pero Jehová mira el corazón, dice la palabra de Dios. Y esto es lo que Jesús confrontó en su tiempo a los escribas y fariseos hipócritas. Les dijo: sepulcros blanqueados,
que por fuera están pintaditos y bien lindos, pero por dentro están llenos de huesos putrefactos. Por dentro están podridos. Y esto es, hermanos, lo que Dios nos llama hoy para poder no solamente exteriorizar que vivimos para Dios, pero que nuestro interior, lo que Dios conoce, lo que Dios sabe, sea correcto, sea recto, hermanos. La justicia verdadera está en el corazón, hermanos. Mire, hermanos, 1 de Samuel capítulo 16, por favor. Usted ya conoce este pasaje, pero vamos a verlo. 1 de Samuel 16. Dice la Biblia en el versículo número 5. 1 de Samuel 16, versículo 5. Él respondió: sí, Samuel, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio ¿a quién, hermanos? A Eliab, y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Eliab era el hermano mayor de David. Eliab seguramente era un hombre de guerra. Eliab seguramente era de buena apariencia. Dado que David nos dice que era hermoso, probablemente sus hermanos compartían algunas características de él. Y cuando Samuel lo ve, dice: este es el nuevo rey. Pero Dios dice en el versículo 7: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. Eso quiere decir que su parecer era como el del pastor, ¿verdad? Ni a su grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Y luego pasó a Sama. Ahí así dice versículo 10: a los 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Un desfile de moda aquí pareciera, ¿verdad? Pasa uno a uno sus hermanos. Seguramente tenían cualidades también. Seguramente tenían una apariencia impresionante. Algunos de ellos tal vez sabiduría, algunos de ellos fuerza, algunos de ellos, hermanos, una gran estatura que pudieran ser características humanas para ser el nuevo rey. Pero ahora Dios le dice: estos no son. Tú estás viendo lo que tienes delante. Y esta gran verdad, hermanos, es que Dios mira el interior. Por eso debemos pensar con justicia, con rectitud, lo que a Dios le agrada, como a Dios le agrada. Nuestros pensamientos deben de ser los pensamientos rectos de Dios. ¿Son mis pensamientos agradables a Dios? Deberíamos preguntarnos. ¿Estoy pensando conforme a la justicia de Dios? ¿Estoy juzgando correctamente? ¿O estoy alimentado de celos, orgullo, venganza para aprovecharnos de las situaciones? Porque una mente injusta obra acciones injustas. Por eso es que Pablo está llamando a los filipenses a pensar no solamente en lo verdadero, no solamente, hermanos, en lo que es honorable, sino que también en lo que es recto, justo, como la santidad de Dios. Y mire lo siguiente, hermanos. Estamos en Filipenses capítulo 4. Vaya allá, por favor, vaya allá. Dice la Biblia: todo lo puro. La palabra puro significa casto, limpio, sin contaminación moral. Esta palabra se usa directamente, hermanos, para describir algo sin impurezas, algo que no está
contaminado. Vivimos ahora en el 2026, donde por todas partes se ve la impureza. Donde voltees a ver, hay inmoralidad en la pantalla, hay contaminación por los oídos, hay perversión disfrazada de entretenimiento, y Satanás logra captar la mente, los ojos, los oídos, y todo eso que él ha contaminado ya no es puro. Si él logra controlar la mente, tarde o temprano va a ensuciar nuestras acciones. Por eso David dijo en el Salmo 101, versículo 3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, cosa inmunda. Job declaró, he hecho pacto con mis ojos. ¿Cómo había yo de mirar a una mujer, verdad? Ahí, virgen, una mujer ahí. José, él decidió correr. Antes de poder pensar en algo inmundo, él huyó. Así que, hermanos, la pureza para Dios es importante. No podemos perder lo puro, lo santo, lo que Él nos ha dado. Mire cómo dice Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 3. Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es. ¿Es como Él, hermanos? Es puro. Por eso nuestros pensamientos deben ser puros. Puros en nuestros ojos, puros en nuestras conversaciones, puros en nuestros tratos. Puros, lo que es puro. Mire, vamos más adelante, por favor. Dice ahí, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahora Pablo dice todo lo amable. Eso significa todo lo amoroso, todo lo digno de afecto, todo aquello que es tierno. Uno debe de cultivar una mente, hermanos, amable. ¿Cómo nos cuesta personalmente ser amables? La Biblia nos llama a no cultivar una mente de amargura, de hostilidad y pleito. La Biblia, la palabra de Dios, nos llama a alimentarnos de una mente apacible, una mente amigable, amable. Pero si nos dejamos dominar de la carne, no somos amables. Somos peleoneros, vengativos. Somos, a mí me la van a pagar. A mí nadie me la hace. Y nos dejamos llevar, hermanos, por la amargura. Nos dejamos llevar por la violencia, por el pleito, la contención. Y Pablo nos dice, debes pensar amablemente. Debes de responder amablemente. Esteban es un ejemplo de esto. ¿Recuerdan a Esteban? El primer mártir, que mientras lo apedreaban, él levantó sus ojos al cielo para decir, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Mientras que caían las piedras que le quitaron la vida, mientras que aquellos con odio lanzaban, él tenía pensamientos amables. Una mente llena de gracia, una mente fuera de discusión. Quítese de vosotros, dice la Biblia, toda amargura, ira, gritería y maledicencia, porque todo eso envenena la mente y nos lleva a actuar perversamente. Dice después, todo lo que es de buen nombre. Eso significa digno de admiración, de buena reputación, aquello que edifica. Todo lo que es de buen nombre significa que me va a hacer bien, me va a contribuir, me va a ayudar, me va a hacer mejor persona, información que me va a hacer mejor. Cuando dice la palabra de Dios que el ángel visitó a María,
Dice que ella guardaba todas esas cosas meditándolas en su corazón. Ella llenó su mente de promesas de Dios. Ella llenó su mente de esperanza. Y aquí es donde debemos de cuidar, en el campo de la batalla de nuestra mente, alimentarnos con la fe, alimentarnos con la palabra de Dios. Por eso le felicito por no faltar a la iglesia, porque necesitamos saturar nuestra mente toda la semana de porquería. Por eso necesitamos la iglesia, alimentarnos de su presencia, aquello que edifica, aquello que me conviene, aquello que hay virtud alguna. Esa virtud viene de la palabra excelente, una excelencia moral. Habla de nobleza de carácter, de grandeza espiritual, aquello que refleja algo digno delante de nuestro Dios. Es decir, aquello que trae alabanza a nuestro Dios. Cada uno de nosotros tiene que entender, hermanos, que nuestra batalla es ganada o perdida en la mente. Satanás va a sembrar sus mentiras, sus dudas, para desviarte. Y si tú permites que esos ataques germinen en tu mente, terminarán alejándote de los caminos de Dios. ¿Por qué cree que hay hermanos que ya no vienen el domingo en la tarde? Porque un pensamiento entró dentro de ellos. No se alimentaron y germinó y terminaron creyendo las mentiras. Pues con el puro domingo en la mañana tengo, ¿para qué voy el jueves? ¿Para qué voy el domingo en la tarde? ¿Para qué leo? ¿Para qué? ¿Para qué? Satanás logró su cometido y perdieron en el campo de batalla de la mente. Luego, el apóstol Pablo termina diciendo en el versículo 9. Mire por favor, Filipenses 4, versículo número 9. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis. Véanlo por favor de la Biblia, versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice ahí la Biblia, ¿esto qué? Esto haced. En otras palabras, Pablo está diciendo, hermano, no solamente basta que cuides tu mente, también tienes que llevar a la acción lo que has aprendido. Tienes que ejecutar lo que yo te he enseñado, dice Pablo, lo que aprendiste de mí, lo que oíste de la palabra del Señor. Tienes que llevarlo a cabo. La verdad aprendida debe ponerse en acción. Y cuando lo hacemos, el resultado es que la paz de Dios estará con nosotros. Por eso, hermanos, debemos vigilar muy bien lo que entra en nuestra mente. La música que escucha, las conversaciones, las redes sociales, las amistades, el entretenimiento. Por eso, hermanos, debemos renovar diariamente nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Debemos vivir lo que aprendemos, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores engañándonos a nosotros mismos. Pablo está encerrado físicamente, como dije, pero está libre en el Señor, enseñándole a la iglesia a proteger su mente, a poder llevar a cabo lo que han aprendido. Cristianos así son cristianos genuinos, verdaderos, firmes, que perduran a través de los siglos, de los años. Y podemos ver a través de los siglos muchos buenos ejemplos de cristianos que cuidaron su mente, que cuidaron su corazón, que obedecieron la palabra de Dios y pudieron impactar a un mundo perdido. Y Dios quiere que aquí en esta iglesia haya cristianos así. ¿Cómo están sus pensamientos, sus meditaciones? ¿En qué piensa? ¿Qué deja que entre a su mente? Porque Pablo, la palabra de Dios nos dice, hermanos, por favor, cuiden lo que piensan. Hermanos,
hagan lo que han aprendido. ¿Está usted meditando correctamente en la palabra de Dios? ¿Está usted pensando en lo que hemos analizado? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Qué entra por sus ojos, por sus oídos? ¿Qué es lo que usted está meditando? Querido hermano, es momento de cuidar, como dice ahí la Biblia, ¿en esto qué? Y le recuerdo que esa palabra, en esto pensad, es calcular. En esto considera cuidadosamente. En esto evalúa profundamente. Porque esto es el verdadero campo de batalla. Vamos a orar, hermanos. Cierren sus ojos y oremos a Dios. Padre bendito, gracias Señor por tu palabra que hemos estudiado. Gracias Señor porque podemos en ella encontrar instrucción y dirección para nuestra vida. Te ruego, mi Dios,